Listo. Mm. Las muy buenas tardes. Atento saludo para todos y cada uno de ustedes, apreciados concejales. Extensivo a nuestra secretaria, la doctora Sonia Avendaño, a prensa, personal administrativo de la corporación. En nombre de la corporación, saludar a las personas que siguen esta sesión a través de las redes sociales, actas. De manera especial saludarlo a usted, doctor ingeniero Óscar Forero, director ejecutivo de Asocentro, a María Andrea Patiño, subdirectora jurídica y administrativa de esta importante asociación, y al arquitecto William Bernal, subdirector de planeación. Bienvenidos a este Consejo Municipal. Señora secretaria, sírvase a hacer el respectivo llamado a lista para verificar el quórum. Con gusto, señor presidente, dándole las muy buenas tardes a usted, honorable presidente Pablo Alberto Gualteros Pulido, al honorable primer vicepresidente Vladimir Andrés Rodríguez Díaz, al honorable segundo vicepresidente Edgar Anteno Triana Amortegui, a los honorables concejales de la ciudad, a la honorable concejala Luz Ángela Mora Castellanos, al ingeniero Óscar Forero Higuera, director ejecutivo de Asocentro, y a las personas de Asocentro que nos acompañan el día de hoy, a mis compañeros de equipo de actas, equipo de prensa y administrativo, a las personas que nos siguen desde las redes sociales y que nos acompañan en el recinto. Tengan muy buena tarde. Me permito abrir registro para verificar asistencia de los honorables concejales. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Honorable concejal del partido de la U, Cristancho Gómez Wilmar. Presente. Honorable concejal Durán Carrón Elmer Felipe. Presente. Honorable concejal del Partido Cambio Radical, integrante de la Comisión Segunda, Forero Eraque Wilson Alfonso. Así es, mi doctora Sonia Chaparro Avendaño, del Partido Cambio Radical, Wilson Alfonso Forero, presente. Muchas gracias, honorable concejal. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Muy buenas tardes para todos. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Honorable concejal del Partido Liberal Gualteros Pulido Alberto. Hola, muy buenas tardes. Presente Alberto Gualteros, Partido Liberal Colombiano. Honorable concejal de Colombia Humana. Presente. Gutiérrez Gómez Juan Guillermo. Honorable concejala del partido ASI Mora Castellanos Luz Ángela. Honorable concejala Mora Castellanos Luz Ángela. Honorable concejal del Partido Liberal Obando Rodríguez Luis Alfonso. Así es, apreciada secretaria. Presente concejal Alfonso Obando, Partido Liberal Colombiano. Honorable concejal Ortiz Bamón Ronald Mauricio.
Honorable concejal Ortiz Bahamón Ronald Mauricio. Honorable concejal del partido de la U, Pérez Rodríguez Javier. Con las muy buenas tardes para todos. Presente Javier Pérez Rodríguez, partido de la U. Ahijado, muy buenos días. Honorable concejal del partido de la U, Pinzón Sánchez Andrés Fernando. Honorable concejal Pinzón Sánchez Andrés Fernando. Honorable concejal del partido AICO Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Muchas gracias, honorable concejal. Honorable concejal Ramírez John Jairo. Honorable concejal Ramírez John Jairo. Honorable concejal Rodríguez Díaz Vladimir Andrés. Presente. Honorable concejal Salgado Cuellar Luis Alexander. Honorable concejal Salgado Cuellar Luis Alexander. Honorable concejal del partido Movimiento Alianza Social Independiente y segundo vicepresidente de nuestra corporación, Triana Amortegui Edgar Anteno. Señor presidente, contamos con quórum decisorio, registro de 11 honorables concejales. Gracias, señora secretaria. En ese orden de ideas, sírvase hacer dar la respectiva lectura al orden del día de esta importante sesión. Con mucho gusto, señor presidente. Me permito dar lectura al orden del día dispuesto para hoy, 22 de marzo del 2023. Acta número 22 del 2023, sesión número 22. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del día 22 de marzo del 2023. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himnos de Colombia, 11ª estrofa y Zipaquirá, 2ª estrofa. Cuarto, intervención del ingeniero Óscar Forero Higuera, director ejecutivo de Asocentro. Temas, malla vial y otros temas varios. Quinto, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, remisión de proyectos de acuerdo a la comisión respectiva para que surtan primer debate y designación de ponentes para primer y segundo debate. Octavo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Firman la honorable mesa directiva. Presidente, concejal Alberto Gualteros Pulido. Primer vicepresidente, concejal Vladimir Andrés Rodríguez Díaz. Segundo vicepresidente, concejal Edgar Anteno Triana Amortegui. Y la secretaria general, Sonia Avendaño Chaparro. Señor presidente, se ha dado lectura al orden del día dispuesto para hoy, 22 de marzo del 2023. Gracias, señora secretaria. Antes de continuar, sírvase hacer el respectivo llamado a lista. Con hora de ingreso 407, el concejal Cañón Parra Rigoberto. 407, concejal
Ortiz Bahamón Ronald Mauricio. Concejal Pinzón Sánchez Andrés Fernando 4 y 7, John Jairo Ramírez 4 y 10. Con mucho gusto, señor presidente. Me permito realizar, con las muy buenas tardes, honorables concejales, realizar el llamado. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto del Partido Colombia Renaciente. Muy bien, mi querida secretaria CR, Colombia Renaciente, presente, concejal Rigoberto Cañón. Honorable concejal Ortiz Bahamón Ronald Mauricio. Presente. Honorable concejal Ramírez John Jairo. Presente, concejal John Jairo Ramírez, Partido Alianza Verde. Ya estoy tomando hasta tinto, presidente. Honorable concejal Pinzón Sánchez Andrés Fernando. Muy buenas tardes para todos, presente. Señor presidente, le informo que se registra presencia de 15 concejales de la ciudad en el recinto. En consideración, el orden del día de esta sesión previamente leído por secretaría se encuentra en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria? Yo, la secretaria, continuamos con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Tercero, himnos de Colombia, 11ª estrofa y Zipaquirá, 2ª estrofa. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos de un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés,
la cumbre llevemos altivos el nombre muy alto de nuestra ciudad, de sus tradiciones, de su gentileza, que sea nuestro lema siempre prosperar. Alcemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y el ayer, pues somos un bello y amado vergel, solar de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien de estar en la tierra de Peña y Cortés, la patria de Pérez, de Orjuela y Mayoral, de Próceres, cuna, santuario y Edén. Señora secretaria, continuamos con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Cuarto, intervención del ingeniero Óscar Forero Higuera, director ejecutivo de Asocentro. Temas malla vial y otros temas varios. Gracias, señora secretaria. En nombre de la corporación saludamos al ingeniero Óscar Forero, director ejecutivo de Asocentro, que nos acompaña con la subdirectora jurídica y administrativa, la doctora María Andrea Patiño. Lo mismo el saludo para el arquitecto William Bernal, subdirector de planeación. Doctor Óscar Forero, 4:22 de la tarde, tienen el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos. Desde la Asociación de Municipios de Sabana Centro, Asocentro, agradecemos al Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá la invitación que nos hacen el día de hoy a la sesión del Consejo Municipal. Saludo especial al presidente de la corporación, a la mesa directiva, a los concejales y concejalas del municipio de Zipaquirá. Cordial saludo al equipo administrativo, operativo del Consejo Municipal de Zipaquirá y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Consejo, las personas que se encuentran en las barras también. Como les mencionaba, extendemos un afectuoso saludo desde la Asociación de Municipios de Sabana Centro. Mi nombre, Óscar Leonardo Forero Higuera, fui elegido como director ejecutivo de la Asociación de los Municipios de Sabana Centro desde los últimos días del mes de enero del año 2023 y me siento muy contento y muy agradecido por esta invitación que nos hacen. Un hijo putativo de esta ciudad, no sé si todos lo sepan, pero trabajé en esta ciudad con muchas personas de las que están acá en la sala. Soy ingeniero civil y desde mi profesión estuve trabajando acá en la ciudad de Zipaquirá durante un periodo de mi vida. Entonces, por eso me siento muy contento y muy agradecido de que me hayan invitado como persona y de que nos hayan invitado como Asocentro. Primero que todo, vamos a hacer una corta presentación de lo que es Asocentro, de cómo está constituido, cómo funcionan nuestros estatutos y cómo es nuestro organigrama, cómo estamos organizados, para que todos tengan un panorama más amplio y claro de quiénes somos y por qué estamos haciendo presencia, por ejemplo, acá en el municipio de Zipaquirá.
Entonces, les voy a rogar el favor, me dispensen. La doctora María Andrea les va a contar sobre la parte administrativa y de funcionamiento de la Asociación de Municipios de Sabana Centro. Ya regreso con ustedes. Con gusto, ingeniero Oscar Forero, tiene la palabra doctora María Andrea Patiño. Señores concejales, muy buenas tardes. Mi nombre es María Andrea Patiño, soy la subdirectora jurídica y administrativa de la asociación. Y como lo decía nuestro director, la idea es contarles muy rápidamente qué es Asocentro para que ustedes pues vayan teniendo una mayor claridad sobre cómo operamos en nuestros municipios asociados. Entonces, nosotros somos una entidad netamente pública, una entidad similar a un municipio. Fuimos creada mediante ordenanza departamental de 1990. Nos rige la ley 136 de 1994. En su artículo 148 y 149 nos habla básicamente de cómo se conforman las asociaciones de municipios y qué tenemos que hacer para poder ser parte de una de ellas. Nuestro objetivo principal es impulsar la solidaridad regional de los municipios en aras de buscar y aunar esfuerzos, recursos para prestación de servicios públicos, obras de desarrollo y fomento en los habitantes. Tenemos un modelo asociativo con 11 municipios de la Sabana Centro y somos el único modelo asociativo del departamento que hemos sido como referente nacional, como esquema asociativo a nivel nacional. Algo hice, no mentiras. Tenemos un modelo de financiación en el cual tenemos aportes de municipios. Nuestros aportes de municipios se retribuyen en un 60% del valor neto aportado por cada municipio, es decir, de cada 100 pesos que nosotros recibimos, devolvemos en compensación a los municipios el 60%. Tenemos precios por debajo del valor de los precios que tiene el IQ para nuestros asociados. Y adicional a eso también tenemos la posibilidad de tener recursos propios con la venta de bienes y servicios y con la ejecución de convenios y contratos que realizamos o con los municipios asociados, también con municipios adicionales a los asociados y con particulares. Tenemos un acuerdo, nuestro acuerdo 007 del 2021 es el acuerdo por medio del cual actualizamos nuestros estatutos y en este acuerdo tenemos nosotros planteada una cuota de sostenimiento, un mínimo de cuota de sostenimiento mensual y tenemos la posibilidad de dar aportes adicionales hasta el doble y los aportes adicionales que nos entreguen los municipios asociados se compensan en un 100% del valor que se haya dado como aporte adicional. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque próximamente vamos a explicar un poco qué ha hecho Zipaquirá con aportes adicionales. Nuestro acuerdo 001 del 2023 nos dio la posibilidad de los recursos que tuvimos en el año 2022, nos quedó un superávit y ese superávit fue distribuido en los municipios. En total tuvimos 1.000 millones de pesos de superávit que fueron distribuidos entre nuestros 11 municipios en un porcentaje del 72% para municipios como Zipaquirá. Para los municipios pequeños se les dio un aporte del 80% de ese 100% del superávit. Somos una entidad pequeña, estamos conformados por nuestra asamblea, nuestra junta directiva conformada por presidente, vicepresidente y secretario. El presidente en ese momento es el alcalde del municipio de Nemocón, nuestro vicepresidente es el alcalde del municipio de Cajicá y nuestro secretario es el alcalde del municipio de Chía. Estamos pues integrados por nuestro director ejecutivo que nos acompaña el día de hoy, una subdirección administrativa y jurídica que está a mi cabeza. Ahí tengo a mi cargo servicios generales, tesorería, los auxiliares administrativos y una subdirección de planeación, gestión y desarrollo en cabeza del arquitecto José Williams, que tiene 19 personas operando, son netamente operativos, y una persona de control interno, igual que en todos los municipios. Tenemos nuestro campo de acción está ligado a la ejecución de obras civiles por medio de compensación de contratos y convenios, como lo había dicho inicialmente, y en cumplimiento de nuestra vocación y objeto social, Asocentro se enfoca en la integración de sus asociados generando desarrollo regional, planificación y gestión mediante diversos recursos regionales
y la concertación y unificación de políticas públicas. Eso es lo que nosotros hacemos a grandes rasgos. Uno de nuestros enfoques es tratar de apoyar a los municipios que son más pequeños, y uno de los ejemplos que tenemos para esto fue la compra de una necromóvil que realizamos en el año 2018, en el cual todos los municipios se integraron y por medio de un convenio que firmaron con nosotros, tuvimos el recurso para comprar una necromóvil. Esa necromóvil sale de diversas reuniones que nosotros tuvimos con Fiscalía y Policía, en donde nos decían que tenían inconvenientes para recoger los cadáveres de la zona. Entonces, muchas veces lo hacían por medios de camionetas de platón, y a raíz de las reuniones que tenemos nosotros con los diferentes secretarios, pues se van buscando esas necesidades que tienen los municipios para empezar a generar acuerdos entre los 11 municipios y obviamente articulado por Asocentro. Hace muy poco, el año pasado específicamente, nosotros fuimos registrados con el Ministerio, por medio del Ministerio del Interior. Inicialmente las asociaciones de municipios en Colombia no estaban registradas, entonces teníamos inconvenientes, y era que al no estar registrada, pues básicamente se habían generado asociaciones de municipios que eran tipificadas como asociaciones de garaje, en donde se unían varios municipios para determinados objetivos, pero finalmente no tenían no tenían una organización como pues estructurada o que permitiera dar la tranquilidad a los municipios que participaban en ella, con lo cual la mayoría de esas asociaciones fue liquidada por falta de recursos. Entonces, con este registro al Ministerio del Interior, realmente lo que se busca es que las asociaciones de municipios puedan acceder a recursos de regalías y puedan tener otras fuentes de financiación adicionales a las que nos dan los municipios que están asociados a cada una de ellas. Tenemos un plan estratégico que fue creado en el año 2020-2024, que ha tenido varias modificaciones. En el año 2021 realizamos un acuerdo, el acuerdo 04 del 2021, en donde actualizamos nuestro plan estratégico, y en el cual tenemos 5 líneas que le apuntan a todas aquellas cosas que, una vez revisados los planes de desarrollo de los 11 municipios, encontramos que estas eran las iniciativas en las que podíamos apoyar a nuestros municipios asociados. Tenemos una línea estratégica que es el plan de gestión para la integración territorial. Tenemos reuniones mensuales, muy periódicas, con los secretarios de planeación de los 11 municipios. Tenemos compromiso ambiental y desarrollo sostenible. En esta tenemos varios convenios con la CAR, y lo que buscamos es básicamente apoyar a los municipios en esas estrategias que tienen en temas ambientales. Movilidad segura y sostenible. Estamos en este momento con un proyecto con la Agencia Nacional Vial, en donde lo que buscamos, además de ayudar con el tema de capacitación, es ver cómo podemos apoyar todo el tema de infraestructura en temas viales, cómo apoyamos nosotros desde Asocentro. Equidad social. En equidad social pues tenemos varias acciones encaminadas no solo al tema o encaminadas también al tema de deporte, o cómo podemos nosotros desde Asocentro apoyar diferentes iniciativas que tienen los municipios. Y fortalecimiento institucional. En este hemos hecho varias actualizaciones de nuestros planes y de nuestros estatutos. Hace muy poco realizamos la actualización de nuestro plan institucional, en donde lo que buscamos básicamente es que los funcionarios y contratistas de Asocentro pues puedan tener esa pertenencia que necesitamos para brindar una mejor atención a nuestros municipios. Básicamente esto es lo que tenemos nosotros como desde la administración de Asocentro, así es como estamos conformados, y de esta forma es que operamos en los municipios que tenemos asociados. Y le doy la palabra entonces a nuestro director para que continúe con la presentación. Permiso. Continúe, por favor, doctor Oscar Forero. Muchas gracias.
Con gusto, señor presidente, con las muy buenas tardes, honorables concejales. Honorable concejala Mora Castellanos Luz Ángela. Presente, concejal Luz Ángela Mora Castellanos, partido ASI. Buena tarde para todos los presentes en esta sesión. Gracias, señora secretaria. Honorable concejal Salgado Cuellar Luis Alexander. Señor presidente, se registra presencia de los 17 concejales de la ciudad. Gracias, señora secretaria. Doctor Oscar, continúe. Muchas gracias, presidente. Entonces, en lo siguiente que tenemos que contarles son algunos de los servicios que se prestan desde la Asociación de Municipios de Sabana Centro, como es nuestra maquinaria y equipo. Quiero contarles que el modelo asociativo que tenemos organizado en nuestra provincia nos permite contar con unas herramientas, con unas capacidades para que podamos avanzar rápida y objetivamente en la atención de algunos casos muy particulares. Les hablo, por ejemplo, nosotros contamos con un vehículo de succión e impulsión que conocemos particularmente como el Vactor, que es un equipo que presta servicio de atención de emergencias. Por ejemplo, en esta época en donde está lloviendo demasiado, esos equipos de respuesta, así como el carro tanque que tenemos a disposición en la asociación, esos equipos están a disposición de los 11 municipios para que en la medida de que se requieren para la prestación de asistencias podamos atender oportunamente esos servicios. Tiene otra ventaja para los asociados, que el precio que tenemos por el alquiler o por el uso de estos equipos es menor que el precio de mercado, o sea, es menor para los asociados que los precios de mercado que tenemos en la zona. Entonces, nosotros tenemos maquinaria de equipo como motoniveladoras para el mantenimiento de vías rurales o vías terciarias. Tenemos en el mismo orden vibrocompactadores para hacer los juegos de maquinaria amarilla para vías terciarias. Tenemos mini cargadores para la atención no solo de vías rurales, sino también en urbanas, con equipos propios como los taladros. Tenemos retroexcavadoras de llanta para el cargue y movimiento de materiales. Como les contaba anteriormente, el equipo de impulsión-succión, el Vactor. También tenemos el carro tanque, tenemos una grúa planchón, los minicargadores. Y para el tema de la instalación de asfaltos, la asociación cuenta con fresadora, es propia de la asociación, finisher y cilindros para asfalto. Son equipos digamos, especializados para la instalación de asfalto. Por supuesto que, como les contaba, todos estos equipos están a disposición de los 11 municipios para que en la medida de que los podamos programar, presten atención en el territorio. Ahora quiero contarles rápidamente el tema ya específico de qué ha pasado en el municipio de Zipaquirá, qué ha pasado con la ciudad durante los últimos años desde la asociación. Les contaba la doctora María Andrea que el tema de los aportes para municipios de segunda categoría está por el orden de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este cuadro les presentamos cuál fue el aporte anual ordinario en los años 2020, correspondiente a algo más de 842 millones de pesos en el año 2020. En el año 2021, por el orden de 872 millones de pesos. En el año 2022, aportes por 960 millones de pesos. Y se los mencionaba la doctora María Andrea que en los estatutos se permite que el municipio haga un aporte adicional de hasta el 100% del valor del aporte ordinario. Este aporte adicional no se compensa únicamente al 60%, no, este aporte adicional se compensa al 100%. Todo el recurso que se invierta como aporte adicional, todo el recurso será devuelto a la ciudad en obras y en maquinaria y equipos. Y para el año 2023, la cuantificación del aporte ordinario
es de 1.113.600.000 pesos. En el año 2020, el año de pandemia, ustedes, casi todos los que estamos acá en esta sala, sufrimos o tuvimos que padecer todas las vicisitudes y todos los requerimientos que nos trajo ese año. Entonces, básicamente, en 2020, la asociación prestó servicios de maquinaria y equipo a la ciudad de Zipaquirá. Horas de alquiler de motoniveladora y vibrocompactador, el equipo de hidrosucción, del Vactor, de torregrúa, de retroexcavadora, de volquetas, labores de reciclado de asfalto y suministros de mezcla asfáltica para el bacheo que la ciudad, de la alcaldía, a través de la Secretaría de Infraestructura, realiza. Y para hacer esos bacheos también han necesitado un tema de emulsión asfáltica. Entonces, para el año 2020, el total de los recursos que se invirtieron en la ciudad de Zipaquirá ascienden a 354.413.871 pesos. Pues como imágenes de apoyo, para que lo tengan en cuenta, les prestamos el Vactor, el carro tanque, la torre grúa, el planchón grúa, todos esos equipos que, como les comentaba anteriormente, están a disposición para que los municipios de Sabana Centro los utilicen. Para el año 2021 tuvimos actividades como lo fueron un reparcheo aquí en la zona urbana del municipio y la rehabilitación de la ciclorruta de la calle Octava con carrera 16. El valor de esas dos intervenciones por el orden de los 395.936.181 pesos. Imágenes de apoyo de qué es lo que se hace. Entonces, en los temas de reparcheo se identifican los tramos en conjunto con funcionarios de la alcaldía, Secretaría de Infraestructura, se ubican los tramos. Si son tramos grandes, entonces con la fresadora se levanta el asfalto viejo, el asfalto que ya está envejecido. El fresado es de ustedes, el fresado lo acopian, aquí es en el Codito, ¿cierto? Lo acopian en el predio del Codito para que lo hagan, para que lo puedan tener como disposición para mantenimiento de vías rurales o terciarias. Alistamos los campos de instalación y nuevamente aplicamos asfalto de mejores condiciones para mejorar la malla vial de la ciudad de Zipaquirá. Ya para el año 2022 tuvimos intervenciones como la reparación de los andenes en el sector del Colegio Joselín de Susaguá, otro tramo de la ciclorruta de la Octava con 16, un tramo en el barrio La Libertad, intervención del sector de la glorieta de la calle Cuarta y la instalación de asfalto en ese mismo sector de la glorieta de la calle Cuarta. También se prestó servicio de maquinaria y equipo, unas horas de motoniveladora, de vibrocompactador, del equipo Vactor, de torre grúa y de carro tanque. Y también se suministró mezcla densa, asfalto, que producimos en la planta. Eso es también algo muy importante que quiero comentarles. La Asociación de Municipios de Sabana Centro cuenta con una planta de asfalto propia, nueva. Esa fue adquirida en el año 2022 por el orden de 3.300 millones de pesos. Entonces ya no sufrimos en el tema de la producción de asfalto, sino que con esta planta nueva ya tenemos la herramienta y las capacidades de producir hasta 140 o 150 metros cúbicos al día, ya con unas mejores condiciones ambientales y digamos que sin requerimientos de la Corporación Autónoma Regional, que eso nos tenía bastante preocupados. Entonces, en el año 2022 presentamos un despacho de mezcla
de mezcla densa caliente por el orden de 10 millones de pesos, 10.357.000 pesos, para una total ejecución en el año 2022 de 1.138.746.784 pesos. Presentamos presenta el balance, un saldo a favor del municipio de Zipaquirá de 347.618.000 pesos. ¿Cómo funciona el saldo? Se suma al aporte del año 2023 para ejecutar obras que en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y la Alcaldía se van desarrollando. Muchos de ustedes lo habrán visto o los invitamos también para que en el transcurso de esta semana vamos a aplicar el asfalto de las vías del barrio Julio Caro, que tenemos ya listas y ya tenemos, como le decimos en el argot de la obra, ya tenemos la pista para que entre el jueves y el viernes aplicamos el asfalto en esta zona de la ciudad que ya tenemos lista. Son las calles de frente de la industrial, que ya aplicamos el asfalto hace 15 días, y como les mencionaba, en el transcurso de esta semana estaremos aplicando el asfalto que nos hace falta allá en esa zona, por la zona del teatro. Tenemos acá imágenes de apoyo de lo que hacemos en coordinación con la Secretaría de Infraestructura. Ellos son los que nos dicen, vamos a intervenir ciertas zonas. Sé decirles, y ya tenemos coordinación con la Secretaría de Infraestructura, que luego del barrio Julio Caro, que estamos terminando esta semana de intervenir, vamos a continuar ahí por la 20, subiendo por la tercera, y de ahí vamos a trasladarnos para hacer intervención en la carrera 16, hasta salir a la 26. También estas son imágenes de apoyo de nuestros servicios, por ejemplo, del carro tanque, cuando el municipio tiene falencias en la prestación de servicio de agua potable. Entonces, estos equipos permiten que les llegue el servicio a lugares en donde la tubería no permite. Para el año 2023, pues como un resumen a la fecha, tenemos lo que estamos haciendo en el barrio Julio Caro. Entonces son actividades de fresado, de conformación, algunas excavaciones, porque no en todas partes lo que se fresa queda listo para aplicar asfalto. En algunas partes hay fallos de la estructura de vía, entonces hay que retirar ese material para volver a instalar un nuevo material que sea apto para que la compactación dé, y alistar toda esta estructura para que podamos aplicar el asfalto. Entonces, al resumen de nuestros días, llevamos esa intervención de aproximadamente 135 millones de pesos, y han solicitado el préstamo o un alquiler de la torre grúa de 32 horas en el 2023. Quiere decir que la intervención que tenemos a estos días en 2023 asciende a 136.662.247 pesos. Imágenes de apoyo de lo que hacemos. Realmente lo fuerte, nuestra vocación es el tema de las vías, es el tema de la malla vial en dos sentidos. La malla vial rural, que la tenemos en atención con las motoniveladoras y los vibrocompactadores que se facilitan a los municipios para que hagan su intervención en las vías, y también somos fuertes en la instalación de asfalto caliente, en la reparación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana, en este caso de la ciudad de Zipaquirá. En ese mismo orden de ideas, también en la misma orientación, tenemos una asociación para 11 municipios. Quiere decir que esos servicios los prestamos a través de una programación que hace aquí el arquitecto desde la Secretaría de Planeación, y desde allí hacemos la distribución de la maquinaria y equipo y de la ejecución de obras civiles en los 11 municipios. Digamos que
a lo que quiero clarificar es que atendemos a la ciudad de Zipaquirá y atendemos a la ciudad de Chía, atendemos a Cajicá, atendemos a Tocancipá, a Tenjo, a Tabio, a Cota, Cogua, Nemocón, Gachancipá, Tocancipá y Sopó. Entonces, nuestro equipo, que ustedes vieron en el organigrama, que realmente no es tan grande, somos alrededor de unas 25 personas trabajando en la asociación, hacemos lo mejor y hacemos lo que nos es posible por los 11 municipios. Y venimos a presentarles efectivamente lo que hemos hecho en los últimos años en la ciudad de Zipaquirá. Pues, honorables concejales y concejalas, realmente es lo que tengo por contarles. Estoy seguro de que ustedes tienen algunas dudas, algunas inquietudes acerca no solo del funcionamiento o de lo que es Asocentro, sino de nuestra actividad en la ciudad de Zipaquirá. Entonces, con gusto estamos aquí para escucharlos y en la medida de que nos es posible, con los recursos y herramientas que tenemos a la mano, poder dar una respuesta oportuna y efectiva para solucionar esos requerimientos. Entonces, concejales, muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Seguimos aquí disponibles para lo que ustedes dispongan. Con gusto, ingeniero Óscar Forero. Concejales, voceros. Listo, preciados concejales, queda cerrado para voceros. Concejal Wilson Forero, John Alexander Fulano, Ronald Mauricio Ortiz, Andrés Oliver Quintana, Rigoberto Cañón, Juan Guillermo Gutiérrez, Elmer Felipe Durán. Tiene la palabra concejal John Fulano, 4 y 52. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para los compañeros concejales, para el presidente de Asocentro y a las personas que lo acompañan, a la doctora María Andrea Patiño de la Oficina Jurídica y al arquitecto jefe de planeación de Asocentro. Ya pues revisando, compañeros concejales, y en esta socialización de Asocentro, el municipio de Zipaquirá es socio, está asociado, pero pues nos ha generado unas dudas en varios temas. El primero es que en el año 2003, por medio del acuerdo número 04, el gobierno del doctor Eber Bustamante García, el municipio de Zipaquirá hace su desvinculación, hace su retiro a Asocentro. Asocentro nace por una ordenanza, ya como lo socializó departamental en el año 90, 28 de noviembre de 1990. Y llega el gobierno Bustamante García en el 2003 por medio del acuerdo número 4 y por una decisión política de este recinto de la democracia de la ciudad, hacen la desvinculación. Después de esa fecha, me gustaría cuándo se volvió a reintegrar el municipio de Zipaquirá. Para revisar y mirar pues la historia sobre esos años que el municipio de Zipaquirá no fue vinculado a Asocentro y qué contraprestación ha tenido o tuvo en esos gobiernos, en esas administraciones municipales. Esa es la primera inquietud, ¿cuándo se volvió a reintegrar el municipio? Ya ustedes pues nos ha dado fecha
y nos ha dado en el informe de este cuatrenio, desde a partir del 2020, los recursos que le ha generado el municipio. En el año 2020, 842 millones de pesos, 2021, 872, 2022, 960, y para la vigencia del presente año, un valor de 1.113 millones de pesos. El tema que siempre hemos estado, y en las visitas que hemos tenido acá con los compañeros concejales, nosotros hicimos, director de Asocentro, en el periodo anterior, en el año anterior, en el mes de noviembre, una visita a la calle Cuarta, a la famosa glorieta de ahí abajo del barrio Las Villas. En esa glorieta y en esa socialización que nosotros estuvimos, hablábamos con los diferentes concejales y surgió la inquietud sobre esa contraprestación o esa compensación del 60%. Yo lo entendí así, compañeros concejales. De la vigencia del presente año, de los 1.113 millones de pesos, que mensualmente es alrededor de 80 salarios mínimos vigentes mensuales, eso da un resultado anual alrededor de 1.113 millones. Asocentro le hace una compensación a la ciudadanía que nos está viendo, una contraprestación en el 60%. Es decir, que nosotros generamos unos recursos de 1.113 millones de pesos, nos estarían generando alrededor de 670 millones de pesos anuales para la vigencia de este presente año. De esos 670, más o menos saqué el promedio rápido, la mayoría es en tema de asfalto, ¿sí? En su socialización nos habla que ya está el cronograma para la recuperación de la malla vial en el barrio Julio Caro y en el barrio San Carlos, en la avenida de la carrera 16, que es donde una de las vías más afectadas que está, pues, por todo este tema del invierno. Pero queremos ir más a fondo, señor director. El metro cuadrado de asfalto, en esa compensación que ustedes nos generan al municipio de Zipaquirá versus el municipio, la Secretaría de Obras Públicas, comprar el metro cuadrado a realizar un convenio con el IQ o a realizar una licitación pública para una pavimentación, una recuperación de la malla vial, ¿a qué valor es? Porque en esa visita, señor director, que estuvimos con los 16 compañeros concejales, nos surgió esa inquietud. Listo, nosotros le generamos unos recursos, ustedes nos hacen la compensación y allá pues el técnico en su momento nos socializaba que el beneficio del municipio y de la asociación de los 11 municipios era el valor del metro cuadrado de asfalto, que si lo comprábamos, un ejemplo, no me acuerdo, la verdad, por eso me surge esa segunda inquietud, a la fecha de hoy y con la cartilla del IQ, a cómo está el metro cuadrado de asfalto. A eso es donde nosotros tenemos que llegar y ver si es necesario, si es bueno para el municipio estar afiliado a la asociación Asocentro, o es mejor negocio y mejor toma de decisión del gobierno actual o los gobiernos a futuro de sacar una licitación pública y generar la contratación de estos 1.113 millones de pesos. A eso es donde el resumen que esta curul y esa inquietud nos surge. Concejal Forero, concejal Oliver, el día de la visita, concejal Felipe, hablábamos de ese tema. Y a ese fue el resumen que llegamos cuando hicimos esa visita. Le va mejor al municipio de Zipaquirá sacar una licitación pública, hacer un tema de contrato. Sabemos que ahorita por la ley 80 es pliego tipo, pero estos 1.113 millones de pesos que le generamos de recursos del municipio a Asocentro nos hacen una compensación del 60% a cómo nos sale ese metro cuadrado.
Ese es el resumen de esta intervención y de la inquietud que me surge y que nos ha surgido a varios concejales en esa visita. Nos hablas de, ya voy a finalizar, señor presidente, con el tema del barrio Julio Caro y San Carlos. El municipio de Zipaquirá, tú fuiste funcionario en una administración X, ¿no? A partir de, desde qué día dije que iba a dejar de hablar de los exalcaldes, porque van y dan quejas. Entonces, en un gobierno X, tu merced fue funcionario, ¿y qué beneficio le trae al municipio esa compra del metro cuadrado del municipio con Asocentro? ¿Sí? Yo no me acuerdo, ya de pronto en las próximas intervenciones, el técnico operativo de Asocentro nos da unos valores y nos llamó la atención porque así de momento pues vimos la diferencia, sí veíamos un beneficio. Entonces de momento dijimos pues sí se beneficia el municipio, sí se beneficia la alcaldía de ser socio de Asocentro, porque está comprando el metro cuadrado. Nos daba el ejemplo con el tema de la variante hacia Chiquinquirá, y los precios sí eran de un rango diferencial. Entonces ahí es donde tenemos que llegar y ahí es donde vemos si sí es un beneficio estar asociado al tema. La última inquietud es sobre el tema de la maquinaria. El tema de la maquinaria, pues ustedes ya nos hablan que es una necesidad y es uno de los dos temas más sensibles en la ciudad de Zipaquirá. Pienso que es el tema de la seguridad y el tema de la recuperación de la malla vial. En el gobierno anterior, concejal Forero, usted acuérdese que la administración anterior, director de Asocentro, hizo unos estudios en cabeza de obras públicas y nos daba un valor de la recuperación de la malla vial en la ciudad de Zipaquirá alrededor de 42.000 millones de pesos. Yo estoy casi seguro que cualquier gobierno que se avecine nunca va a recuperar la malla vial de la ciudad. Y en eso tenemos que ser responsables. Ahorita que comienza el tema de la campaña electoral, ser responsables qué promesas y qué va a ser el discurso y el impacto social cuando visitemos las comunidades. A eso tenemos que llegar y ser responsables, y es mi invitación, y que la ciudadanía zipaquireña tenga el conocimiento de cuánto vale pavimentar la calle, la carrera 16. Desde la calle Octava, nos hablas que va hasta la calle 23, son más o menos unas 13 cuadras, pero sí me gustaría, si no tienes ese dato por escrito, que nos lo hiciera llegar acá, porque eso es de buen conocimiento para el ciudadano. Uno visita cualquier comunidad, sale uno a comerse una empanada, a tomarse un tinto, y todo el mundo dice el hueco, la pavimentación, concejal, ¿qué pasa? Pero es que el municipio no cuenta con esos recursos. Ahorita llegó un superávit y ayer, antier, en la socialización hablábamos de solo 700 millones de pesos para la recuperación de la malla vial, cuando el valor en el gobierno anterior era de 42.000 millones de pesos. Al día de hoy, ¿cuánto ha subido? Yo puedo creer que al día de hoy, a la fecha de hoy, está la recuperación de la malla vial alrededor de 50.000 millones de pesos. Y si te digo, ha subido más. Entonces, en el tema de la maquinaria, ¿cómo es el valor también de alquilar? ¿Es a diario o en esa compensación también va el tema de la prestación de la maquinaria como tal? Esas son las inquietudes que me surgen, pero sí es importante tener esos valores, compañeros concejales. La próxima semana tenemos un debate de control político al secretario de Obras Públicas y es bueno tener esa información, concejal Forero, de esos valores. ¿Cuánto le vale el metro cuadrado a la administración municipal si saca un contrato? ¿Cuánto le vale a la gobernación por parte del IQ? ¿Cuánto le vale a Asocentro?
Y ahí es donde tomamos y vemos y hacemos el balance general si es un beneficio estar incorporado a Asocentro. Esas son las inquietudes. Muchas gracias, señor presidente. Gusto, concejal John Fulano, tiene la palabra 5 y 5, concejal Andrés Oliver Quintana. Está revisando la información, no se preocupe. Concejal Juan Guillermo Gutiérrez, 5 y 5. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos y para todas. Es importante la presencia de Asocentro, esta Asociación de Municipios de la Sabana Centro. Digamos que es una asociación que se construyó hace unos años. La ciudadanía conoce poco el impacto sobre esta asociación, más allá, digamos, de ver de pronto algunas máquinas, alguna maquinaria trabajando en algunas obras. Cuando ahorita pasábamos y nos ilustraban sobre la cantidad de recursos que cada municipio y en específico Zipaquirá les entrega como asociación de municipios, y ustedes nos mostraban a su vez cómo es su estructura orgánica, de la cual digamos que les permite soportar cada uno de los servicios que le brindan a los municipios. Creo que es importante, digamos, que hacer algunos análisis y hacerles también algunas preguntas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando observamos, digamos, los recursos que le generan año a año esos aportes de municipio, nos reflejaban que el 2020 el municipio les ha entregado desde los 842 millones hasta los 1.113 millones de pesos, y en el 2022 un aporte adicional. Pero cuando nos reflejan, digamos, esas compensaciones que se le tiene que hacer al municipio, aparece, digamos, en cada recuadro una compensación. Ejemplo, el año 2021 por 523 millones de pesos, pero en el detalle de los proyectos que apoyaron en el municipio, da una sumatoria de 395 millones de pesos. Para que por favor, nos comenten qué pasa con esa edición o ese sobrante que sobró del 20, del 21, del 22, que es importante. Estaba mirando, digamos, que ustedes han hecho un apoyo, digamos, al municipio, sobre todo en infraestructura vial, ya sea para bicicletas o para vehículos de diferentes ejes equivalentes, pero miraba, digamos, ejemplo, el año 2022. En el año 2022 ustedes nos muestran un ejecutado de 1.138 millones y queda un saldo a favor del 347 millones. Cuando miraba, digamos, el desagregado de la maquinaria que se le prestó, se le suministró a la administración municipal de Zipaquirá, veía, ejemplo, un carrotanque de agua potable, la hora a 80.300 pesos. Y un total de 200 horas, 16 millones de pesos, 260.000 pesos. Hace poco, más o menos 7 meses, entre octubre y noviembre del año pasado, tuvimos una problemática supremamente acentuada del agua potable en la ciudad de Zipaquirá. Lo hemos tenido muchas veces, en muchas ocasiones, pero digamos que se ha intentado ocultar por parte de la administración, y en esa oportunidad no la pudieron esconder. Pregunta puntual: ¿ustedes le prestaron algún apoyo en esa, digamos, en esa emergencia que vivió la ciudad? ¿De cuánto fue el apoyo? Y digamos, como todos los detalles de ese apoyo técnico que se le brindó al municipio. Si nosotros observamos, concejales y ciudadanos y concejala, cuando uno mira la hora del carrotanque en 80.300, entiendo que otra empresa pues cobra, digamos, unos impuestos y unas adiciones, pero este de 80.300 pesos es un costo muy, muy razonable. Los costos que se pagaron
y los reportes que nos entregó la misma empresa de acueducto y alcantarillado o EPZ son notoriamente mucho más altos. No más, algunos de los conjuntos cerrados con 2 veces o con 4 recorridos al día en una sola semana pagaban el total de esto, 16 millones de pesos, y acá se reportan 200 horas de carratanque. Habría que hacer el análisis exacto con las facturas que se pagaron, pero tal vez el municipio, existe la posibilidad, la probabilidad de que el municipio haya pagado muchísimas de veces más en la emergencia que tuvimos en octubre y noviembre, cosa que preocupa muchísimo y hay que ponerle la lupa. Sobre eso me quiero referir a otro detalle que me parece importante resaltar. En el mantenimiento de las vías del barrio Julio Caro, en la compensación que se está haciendo en este año 2023, ustedes también describen unas actividades de obra con unas cantidades. Si observamos, digamos que la cantidad de metros cúbicos del fresado fueron 3.200 metros cuadrados y una conformación de calzada de 3.164 metros cuadrados. En el fresado nos dan a entender que es de 5 a 12 centímetros de profundidad, en el cual, digamos, se trabajó en la zona de Julio Caro. Cuando nosotros vemos los valores unitarios, por ejemplo, en el fresado, de 6.880 pesos, y uno se refiere, y voy a hacer un símil en los próximos días, cuando tengamos los contratos, pues para que se den, en este momento no lo tengo, digamos, para proyectarlo, pero para que vean cuánto le cuesta un fresado en el contrato de mantenimiento de malla vial en la ciudad de Zipaquirá. Esto es una cosa así de pequeñita, el fresado que nos está costando es inmenso. Y las vías ya están deterioradas. Y estos son precios, obviamente, que ustedes pueden otorgar de una manera diferido, porque son una asociación de municipios y no cobran ciertos impuestos como toca en un proyecto, en este caso al municipio. Pero las cifras son escandalosas, lo que está pasando en Zipaquirá, no solamente por la calidad de las obras, que son pésimas, sino en los costes del valor unitario de cada una de las actividades de obra. Si miramos otro detalle, por ejemplo, vemos un contrato de la gobernación con precios IQ. Ustedes aquí nos expresan que tienen precios más bajos que el IQ, pero con los precios del IQ, en 2 de las vías que tenemos grandes problemas en la ciudad de Zipaquirá, una es la vía Zipaquirá-Tocancipá y la otra vía Zipaquirá-Tabio, una en el sector de La Fuente y la otra en el sector de la vereda de San Jorge. En ambas tenemos problemas. Una de las dos está abandonada hace 4 meses, la otra está abandonada hace 7 meses, sin saber qué va a pasar, sin terminar, pero allá nomás, como dice el concejal Felipe en varios de sus controles políticos, van aproximadamente 2.400 millones de pesos solamente en las excavaciones y traslado de ese material sobrante a una distancia de 5 kilómetros. Acá ustedes nos colocan un valor unitario de 25.580 pesos. En los próximos días también voy a hacer referencia puntual del valor por el cual están esos contratos. La cosa es exorbitante. Y van a ver zipaquireños y zipaquireñas cómo es la diferencia y cómo se gerencia los recursos en la ciudad de Zipaquirá. Este tridente del alcalde Wilson García, del secretario de Obras Públicas de la ciudad de Zipaquirá, y en ocasiones, no sé por qué aparece, el diputado de la ciudad, ha causado un malestar enorme y el involucramiento de actores políticos que no tienen que estar ahí. Sí preocupa muchísimo en lo que sucede en la ciudad de Zipaquirá, sobre todo cuando esos contratos están tan mal gerenciados, tan mal administrados y con resultados tan desastrosos para la ciudad, que traen unos problemas de movilidad muy graves. Si nosotros siguiéramos mirando, por ejemplo, lo que es digamos que la
la postura, la construcción de la base granular, el metro cúbico a 189.000 pesos de base granular. Habría que especificar, digamos, qué tipo de base granular, digamos, ustedes están instalando. Si nos pueden regalar el dato, creo que me sería muy importante para hacer esa comparación de lo que está sucediendo en Zipaquirá. Porque es importante. Resulta que ellos están interviniendo vías internas del barrio Julucar, pero a unos pocos metros ya se intervinieron vías en el mismo barrio Julucar. Por ejemplo, como la calle Cuarta, que se intervino a través del contrato de mantenimiento de malla vial. La calidad de las obras son pésimas, ya se terminaron, tuvieron que hacerle un reparcheo y adicional a eso, el contratista no quiere volver a hacer mantenimiento de eso y con unos costes brutales que no tienen ni siquiera punto de comparación con Asocentro. En esa instancia, pues habría que hacer un análisis cómo es que se está haciendo la contratación de obras civiles viales en la ciudad de Zipaquirá, qué está pasando, y la posibilidad incluso sería muchísimo mejor hacer todo a través de ustedes, porque si los contratos de obra pública que estamos manejando en la ciudad tienen ese tipo de resultados, pues para qué disponemos de una cantidad de recursos públicos tan exorbitantes. Solo en el mantenimiento de malla vial son más de 6.000 millones de pesos. Aquí ustedes nos reportan una cantidad, digamos que más o menos importante, y nomás en este mantenimiento de las vías del barrio Julucaro, el total ejecutado es de 136 millones de pesos. Si así fueran todos los mantenimientos de los barrios, ¿cuánto nos costaría? Y hay la posibilidad de que con esos 6.000 millones de pesos podríamos acceder a un gran porcentaje de la malla vial de toda la ciudad, pero de toda la ciudad. Y es increíble lo que pasa. Es increíble lo que pasa. Me surgen algunas dudas técnicas, más allá de las políticas que también he preguntado. Y es, por ejemplo, ¿ustedes en qué capacidad están? ¿Qué capacidad, digamos, de mantenimiento de vías? ¿De qué costan sus equipos, sus cuadrillas, en cuanto no solamente de trabajo, sino de diseño? ¿Qué costan digamos, de capacidad técnica como ingenieros, arquitectos, etcétera? Nos contaban que, digamos, que tienen una producción de mezcla asfáltica MDC 19. La pregunta es, ¿tienen la capacidad de producir otro tipo de mezclas en caliente o solamente es esa? Porque digamos que hay requerimientos diferentes. Digamos, hay una serie para las personas que no conocen el tema, hay una serie de mezclas que digamos que tienen un soporte, una carga estructural diferente, y esas tienen unas preparaciones diferentes, como los concretos. Este es un concreto asfáltico, y esta es una de las mezclas, digamos, que tienen, digamos, menores especificaciones, por decirlo de alguna manera. Porque sería interesante e importante para un futuro conocer, digamos, que esa capacidad técnica que ustedes tienen. Sobre los contratos específicos, bueno, no sé si es contrato, eso es, digamos, que nos expliquen o que me expliquen personalmente, cuando se da digamos, un mantenimiento de estos, ¿cómo se da el proceso de solicitud de Secretaría de Obras hacia ustedes? ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Qué requerimientos ustedes solicitan? Por ejemplo, ¿ustedes solicitan diseños o ustedes lo realizan? Y ustedes simplemente hacen la operatividad o el desarrollo digamos, de ese contrato, por así llamarlo, para que nos especifique. Antes de pasar brevemente por los otros servicios que ustedes le ofrecen a los municipios, quiero concentrarme, digamos, estoy buscando la imagen, en dos de los apoyos que ustedes le han brindado al municipio. El primero de ellos es la ciclorruta de la calle Octava con carrera 16. ¿Qué tipo de especificaciones tuvo esa ciclorruta?
vemos que ya tienen, digamos, unas afectaciones, sobre todo en el sector de La Paz. Obviamente, digamos que está teniendo una carga para la cual no fue diseñada, pero tampoco conocemos, la ciudadanía ni el Consejo, conoce los detalles de esta intervención. Por ejemplo, si tenía, digamos, la postura de algunos separadores, de cualquier tipo de separador dentro del proyecto, o simplemente fue la intervención de la ciclorruta, digamos, el mantenimiento de tal estructura y no más, si no tuvo ningún tipo de obra aferente, tanto civil como de demarcación de la misma ciclorruta. Y sobre la intervención de la rotonda de la calle Cuarta, ¿qué tipo de intervención o cuál fue el alcance de este apoyo técnico? Si era solamente la vía, correspondía también a andenes, si existía, digamos, algún diseño para una ciclorruta, si existe también, digamos, apoyo hacia la demarcación horizontal y vertical, si existe, digamos, algún tipo de diseño hacia las vías aferentes, como la calle Cuarta, como la Alameda del Zipa, bueno, etcétera, 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 o si simplemente se limitaba al giro de los vehículos específico. ¿Qué ha pasado con digamos, con el traslado de los postes de energía que están en la zona? ¿Por qué no se ha terminado, digamos, todos los detalles de la obra? Porque faltan algunos detalles. ¿Qué ha pasado con eso? Si, pues, uno supondría que ya acabaron. Y si ustedes conocen, ustedes como Asocentro, conocen, quiero hacerles una pregunta puntual. Ante ustedes llegó una gestión del diputado Fabián Rojas para alguna de las obras en el año 2020, 2021, 2022 o en lo corrido del 2023. ¿Hay algún documento en Asocentro que reposa sobre la gestión para estas vías que él cuenta, relata, informa a la ciudadanía en varios videos por sus redes sociales? ¿Existe algún documento en sus manos o en sus oficinas que no lo puedan llegar? ¿Existe algún proceso en el cual, digamos, que dicho actor político intervenga ante ustedes dentro de su jerarquía y los procesos de ustedes como asociación de municipios con los municipios? Se involucra, digamos, que los diputados o los concejales del municipio o del departamento, para que nos hagan una aclaración sobre esos temas que creo que es importante que la ciudadanía conozca por parte de la asociación. Y finalmente quiero cerrar mi intervención con los otros servicios que son menos conocidos y que tal vez se les preste, digamos, que menor atención. En casos específicos, el municipio de Zipaquirá, en temas de equidad social, en temas de fortalecimiento institucional, en temas de compromisos ambientales o de apoyos ambientales y desarrollo sostenible, y en temas de planeación para una integración territorial, ejemplo, como la región metropolitana, el municipio de Zipaquirá les ha pedido algún apoyo en lo corrido del 2020, del 21, del 22 o del 23, para que, digamos, que aparte de las intervenciones, digamos, de infraestructura civil, podamos conocer el apoyo de Asocentro al municipio en esas otras servicios o facetas que proveen ustedes. Gracias, presidente. Mucho gusto, concejal Juan Guillermo. Concejal Rigoberto Cañón, 5 y 25, tiene la palabra. Gracias, presidente. Compañeros, muy buenas tardes. A las personas de Asocentro, al director, a su equipo que lo acompaña, muy buenas tardes, y a las personas que nos siguen por las redes sociales. Digamos que esta visita de Asocentro es
es muy importante. Digamos que en lo personal estaba esperando la presencia de ustedes por varios temas. Tengo una inquietud especialmente con el organigrama, y lo que manifestaba el director es que ustedes son muy fuertes en la aplicación del asfalto, o sea, en la construcción de vías. Pero digamos que en el organigrama, director, no veo personal profesional o experto para realizar estas actividades. Entonces, creo que algún concejal ya lo tocaba o lo mencionaba, y es cómo ustedes garantizan que esos trabajos queden de la mejor calidad, cumplan con las mejores condiciones y que verdaderamente, técnicamente, pues sean o cumplan técnicamente con los requisitos para que dure una obra. Porque si entramos a revisar el organigrama, honorables concejales, no vemos que tenga personal profesional experto en el tema de asfalto, que es donde vemos que se ha invertido la mayoría de los recursos. Entonces sí me gustaría saber, señor director, cómo ustedes organizan la ejecución de estas obras si en el organigrama no cuentan con este tipo de personal idóneo para que se pueda garantizar que los recursos que ustedes ejecutan, pues se ejecuten bien. Por otro lado, si entramos a revisar desde el 2020 hasta el 2023, son aproximadamente 3.800 millones de pesos que se le han girado desde el municipio de Zipaquirá a Asocentro, y son 3.800 millones de pesos, que es un rubro muy importante, honorables concejales. Aquí, por ejemplo, podemos verificar, nosotros hicimos un empréstito, si no estoy mal, son 5.000 millones de pesos que fueron al tema del tema de mantenimiento vial urbano, pero son 3.800 millones de pesos que se gira desde el municipio de Zipaquirá, y lo que manifestaba el concejal John Fulano es muy cierto. Verdaderamente Zipaquirá debe estar dentro de esta asociación. Esa es la pregunta que debemos hacernos, porque si entramos a revisar, aquí nos dice que reparcheo de zona urbana. Colóqueme la foto, Michael, porfa, de la calle Cuarta, y quiero preguntarle, señor director, si usted hizo este mantenimiento, que es al lado de el retorno de la calle Cuarta. La anterior, Michael, para que se puedan ubicar mejor. Allí intervinieron, y quiero saber si fueron ustedes como Asocentro quienes realizaron esa intervención. Allí levantaron el asfalto que estaba dañado y volvieron y aplicaron el asfalto, pero a los 15 días tenía piel de cocodrilo. Creo que muchos de ustedes han pasado por ahí y ya hay 2 huecos enormes. Ya le toca a uno pasarse, o para poder pasar, invadir el otro carril o invadir la zona peatonal. La pregunta es si ustedes intervinieron ese tramo, señores Asocentro, para que nos dé respuesta sobre la inversión que se hizo de recursos públicos, por supuesto, y lo mal ejecutado. Por eso la pregunta anterior sobre el tema del organigrama, sobre el personal idóneo con los que ustedes cuentan. Siguiente, por favor, la siguiente foto. Ay, quietico ahí. Y yo tengo un gran inconformismo con ustedes, señores Asocentro, porque hace aproximadamente 5 años, siendo presidente de Junta de Acción Comunal,
se logró hacer una importante gestión con la Junta y con la administración, y se intervino la carrera 10ª del barrio San Miguel y la carrera 6ª. Ahí en la foto que se puede evidenciar, quedó o mal instalada la alcantarilla, el sumidero, o quedó mal aplicado el asfalto. Quiero informarle, señor director, que he radicado por lo menos 4 derechos de petición. Y ustedes nunca han dado respuesta ni solución. Y ese derecho de petición, por supuesto, va dirigido al secretario de Obras Públicas, que es el supervisor. Pero tampoco he tenido respuesta. Siguiente fotico. Ahí están los derechos de petición, señor director. ¿Cuándo nos da solución? ¿Sabe por qué? Porque cada vez que pasan los vehículos, pues como el agua se aposa en la vía, pues salpica las viviendas. Y este problema lleva 5 años. Tengo entendido que ustedes, ese contrato, si no estoy mal, estuvo alrededor de los 400 millones de pesos. Que lastimosamente en mi registro no encontré la foto de la carrera 6ª. Allí ya se levantó el asfalto también. Carrera 6ª con calle Quinta, en la esquina, director, para que ojalá tome atenta nota y ojalá de esta sesión se pueda tener una solución. Y quiero preguntarle si estas obras que se han venido ejecutando tienen pólizas. Porque en una respuesta que me dio Obras Públicas, que siempre, obvio, la responsabilidad de ustedes, dicen que envían el derecho de petición a Asocentro, pero nunca llega respuesta por Asocentro. Y allí dicen, en una respuesta, que ustedes no tienen pólizas, que el supervisor es Obras Públicas, pero que estos contratos no tienen pólizas. Entonces quiero preguntar si las obras que ustedes realizan verdaderamente no tienen pólizas, o cómo se garantiza que ustedes como Asocentro verdaderamente intervengan en una obra, en una comunidad, y que ustedes verdaderamente cumplan en su totalidad con calidad en las obras. Igualmente he tenido varias quejas en la entrada, en la vía entrada a La Libertad. Allí también hay varias quejas de los líderes para que ustedes revisen, porque allí también tienen problemas en la ejecución de la obra. Asocentro, por supuesto que es una asociación de municipios de Sabana Centro, pero me deja muy preocupado como concejal, porque hemos vivido la mala ejecución en las obras. Y si hacemos la suma, honorables concejales, pues 3.800 millones de pesos en un periodo de gobierno, y que la compensación hoy podemos evidenciar pues es muy poca. Y podemos revisar, por ejemplo, la glorieta de la calle Cuarta. Allí, hablando con el concejal Ronald, allí hace falta un tramo por terminar. Y es que ni siquiera se toman el atrevimiento de hacerle aseo a, por lo menos doy el ejemplo de la calle Cuarta, en la glorieta, director. Allí pavimentaron, allí arreglaron los andenes, pero hace falta otro tramo de andén. Y si usted entra a revisar en la vía, pues hay un desorden. Hay que hacerle mantenimiento, hay que hacerle aseo, hay que entregar las obras en buenas condiciones y por supuesto con la mejor calidad. Espero, señor director,
Si gusta, le hago llegar los radicados de los derechos de petición, porque desde allí, pues se genera un inconformismo y una mala imagen hacia esta asociación, de que ni siquiera se dé respuesta a un derecho de petición, de que ustedes como Asocentro no den respuesta a la problemática de la misma plata con la que nosotros giramos del municipio, y que ustedes con esos mismos recursos son los que vienen ejecutando las obras. Entonces, señor director, informarle lo que ha venido sucediendo y quedo, por supuesto, muy atento a sus respuestas. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Rigoberto Gañón. Concejal Ronald Ortiz, 5 y 35, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Extenderle un cordial saludo a todos los presentes, a los ciudadanos que nos acompañan en redes sociales, por supuesto al ingeniero Oscar con su equipo de trabajo. Tuvimos la oportunidad de trabajar hace algunos años en el gobierno municipal de Zipaquirá. Conozco de su trabajo y qué bueno que usted esté ahora a cargo de Asocentro. Hay unos retos muy grandes. Yo creo que Dios provea también que en manos suyas se puedan materializar. Lo primero que yo quiero decir el día de hoy es la invitación a que Asocentro siempre se ha enfocado en el tema de obras públicas, de mantenimiento, reparcheo, facilitación de maquinaria. Y me pareció muy interesante en la vigencia 2020 un encuentro que promovió el mismo Asocentro, y era para hablar de proyectos de desarrollo regionales, hablando en sistemas económicos, hablando en sistemas de desarrollo turístico, de desarrollo educativo. Eso me parece interesante. A mí sí me gustaría que Asocentro se diversificara con la razón específica que tuvieron, y es para apoyar proyectos regionales de desarrollo, no tienen que ser solo de infraestructura. Y esa es la invitación primaria que uno quiere hacer como concejal del municipio de Zipaquirá, porque no es solo el entorno que de pronto se escucha en el Consejo Municipal, es lo que se percibe en las comunidades y en los diferentes municipios que están adscritos a Asocentro. Eso es lo primero. Lo segundo es que, por favor, registro fotográfico. Hace un año, desde esta curul promovimos un debate interesante mostrando diferentes registros de obras que se estaban ejecutando en el municipio de Zipaquirá, y que yo lo denoté obra de ingeniería antitécnica. ¿Por qué? Porque todas las obras que se estaban ejecutando, todas tenían inconsistencias, irregularidades. El mismo secretario de Infraestructura nos denotaba que de la parte de estructuración de los diseños estructurales, hidráulicos, habían tenido fallas, que en la parte de las interventorías tenían un montón de deficiencias, en la parte de la supervisión también. Hay unos vacíos tremendos de unas obras en el municipio de Zipaquirá que, aunque no han cumplido con los estándares demandados en una licitación pública, se le han pagado los recursos a los contratistas del municipio de Zipaquirá, y eso ha sido irresponsable. Y una de esas obras de ingeniería antitécnica, en ese entonces, era la rotonda de la calle Cuarto. Por favor, registro fotográfico, Michael, si es tan amable. Mire, ese registro fotográfico es del 30 de marzo de la vigencia 2022. Ya hace un año se promovió este debate y ustedes todavía no están involucrados en este proceso, ¿sí? Porque la Secretaría de Obras Públicas asumió ese reto ellos solos. Cogieron, cerraron una calle, aplicaron un montón de receo, eso no tenía ni siquiera diseños técnicos, no tuvo señalización, no tuvo demarcación, no tenía un plan de manejo de tráfico, y ahí generaron cuellos de botella tremendo porque se sincronizó con la obra de la vía La Fuente y colapsaron las únicas dos salidas que tenía Zipaquirá hacia el sector de Briceño para acceder al hermano municipio de Tocancipá, Gachancipá, Sopó. Y eso fue una problemática tremenda en el municipio de Zipaquirá. Para nada es un secreto, y creo que no solo yo me pronuncié, sino que casi todas las curules. Y esa es una obra de ingeniería antitécnica que nosotros como concejales hicimos un requerimiento que se anudaran esfuerzos y se mirara la viabilidad, si con la gobernación, si con Asocentro, que con alguna entidad que por favor les colaborara, porque definitivamente le estaba saliendo de las manos. Eso el mismo secretario le puso nombre a esa rotonda y la tituló La Pera, porque eso no tenía figura de rotonda, no tenía objetividad, no sabía si uno cogía hacia la derecha para dónde salía, si cogía hacia la izquierda para dónde salía.
O sea, eso no tenía absolutamente nada. Una obra más improvisada de este gobierno municipal. Después, siguiente registro fotográfico, aparecen estos tres genios de Zipaquirá, genios de la ingeniería, el alcalde Wilson García, el diputado Fabián Rojas y el secretario de Infraestructura Fernando Forero. Esos tres genios de la ingeniería antitécnica. Y la primera apreciación que yo quiero hacer como concejal hoy es que uno no puede estar haciendo proselitismo político con recursos propios que pagamos los zipaquireños, donde en ese registro y en ese video salieron en el entonces, ese tiempo, el director que estaba en Asocentro, y haciendo alusión que gracias a la gestión de ellos se iba a recuperar la rotonda de la calle Cuarta. Me parece una cosa delicada, y es que si son legisladores o municipales o departamentales o nacionales, salgan a decir que es que gracias a la gestión de ellos va a ser pues en control político si se están ejecutando recursos o departamentales o municipales. Pero ahí claramente dice que bueno, que la gestión pues, muchos zipaquireños vieron esto con buenos ojos, desde diferentes curules por supuesto también hacían esa afirmación, y lo que nosotros queríamos es que por favor se terminara esa rotonda. Eso pasó como a los 3, 4 meses después del control político. Siguiente registro fotográfico. Cuando iniciamos el periodo de sesiones de la vigencia actual, yo mostré este registro fotográfico porque es que esto es un sonsonete de todos los días de todos los ciudadanos del sector de las villas. Y es, oiga, llevamos casi 6, 7 meses esperando que finalicen esa rotonda que públicamente el diputado, el alcalde y el secretario dijeron que eso ya estaba. Pero al día de hoy, claramente, con una inversión de más de 400 millones de pesos de recursos propios del municipio de Zipaquirá que han sido transferidos a Asocentro, y no vemos el día de hoy ni siquiera una señalización, una demarcación de la obra, no vemos la obra culminada, vemos incluso que no está completamente sellada la obra, y la recomendación y la solicitud que quiero hacer como concejal del municipio de Zipaquirá, en voz de muchos ciudadanos, es que por favor ustedes encaminen los esfuerzos y nos digan cuándo van a finalizar la rotonda con todos los estándares técnicos que demanda una rotonda de estas. Eso es lo que nosotros exigimos como concejales del municipio de Zipaquirá. Yo sé que usted es nuevo en el cargo, ingeniero Oscar, y sé que usted va a ser muy diligente para culminar esta obra porque esto se volvió, o sea, se le fue todo el cuatrenio para hacer una rotonda. Y están los recursos públicos. Y uno dice, eso no se puede estar permitiendo en el municipio de Zipaquirá. Siguiente registro fotográfico. Y este sí es el colmo de los colmos. Yo dije, algún día tiene que venir a Asocentro. Algún día tiene que ir a Asocentro. Y voy a leer textualmente lo que dice esa publicación. Si me lo permiten, acá la voy a buscar. Nos comprometimos con la ciudadanía de recuperar esta ciclorruta y lo estamos cumpliendo. Ahora vamos con la segunda fase, la limpieza, posteriormente la demarcación. Seguimos gestionando el apoyo y los recursos ante entidades de orden local y departamental para permitir la mejoría de la movilidad en las comunidades. O sea, lo que era una gestión que se pronunció el 23 de octubre del 2021 son recursos propios de los zipaquireños. Son recursos propios de los zipaquireños. Por más de 26 millones de pesos que se le hizo el mantenimiento de la ciclorruta en la calle Octava, uno dice, número uno, el nivel de proxelitismo político que se está desarrollando en el municipio de Zipaquirá es tremendo. O sea, pues aquí cualquiera viene, hace una obra y el primero que salga, pues se saca el video, dice es que yo gestioné los recursos, los recursos públicos, eso no se puede permitir. Ese es el primer llamado y la invitación a los ciudadanos es, no coman cuento porque son sus recursos públicos que se están ejecutando mediante un convenio con Asocentro. Y uno no puede ser tan descarado como gobierno municipal a decir que es gracias a la gestión de un legislador departamental. Eso me parece delicado. Como hoy en día, que está diciendo el alcalde municipal que gracias a él se está ejecutando la Universidad de Cundinamarca. Eso es delicado. Y que yo hablo con los directivos de la Universidad de Cundinamarca y les pregunto, ¿ustedes qué piensan con las emisiones públicas que hace el alcalde municipal diciendo que gracias a la gestión de él se está ejecutando la Universidad de Cundinamarca? Concejal Salgado, usted no me deja mentir. Concejal Oliver, pues se burlaron. ¿Vieron?
pero la verdad no creo que esté diciendo eso. Claro, le mostramos y se burlaban del alcalde. Decía, no, pues eso puede ser prensa engañosa. Y más cuando va perdón que me salga un poquito de contexto, sino que es para llegar al contorno del debate, y se van a la vía nacional de Invías a decir que gracias a la gestión de él se está desarrollando una vía nacional, y las personas en la calle dicen, yo no sabía que un alcalde ejecutara obras nacionales. O sea, a ese nivel ha llegado este contorno que le estamos mostrando a usted, ingeniero, el día de hoy, pero lo que nosotros exigimos al final de todo ese proselitismo político que se puede hacer, o toda esa prensa desfasada, o todo eso que se puede presentar en estos gobiernos municipales, que de pronto todo lo que yo traje en la administración pública hace muchos años nunca había visto eso, que ojalá no se presente con las obras públicas de Asocentro, pero que al final del ejercicio se entreguen con buena calidad. Si los estándares, obviamente, que nosotros demandamos como entidad pública, o que demandan como entidad pública del Estado, es que si tienen una necesidad, quizás hacer un proyecto de infraestructura para atender esa necesidad, que se cumpla a cabalidad con todos los estándares de calidad, que logren satisfacer a un corto, mediano y largo plazo esos requerimientos que tienen todos esos actores viales que transitan por esa vía diaria. Ya con eso finalizo, presidente. Siguiente registro fotográfico, porque le voy a mostrar una realidad de lo que está presentando en el municipio de Zipaquirá, y lo digo es porque sé que hay un convenio y que ustedes están haciendo unos reparcheos en el municipio, y que nosotros como concejales vamos a estar muy pendientes de ese reparcheo. Porque mire, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Más de 3.700 millones de pesos invertidos en el tramo de Paso Ancho y el sector de Ave Colombiana, y esto lo pavimentaron hace 4 meses. Y ya está despedazado. Y los contratistas ya se les liquidó todo el contrato. Y aquí no ha pasado nada. Siguiente registro fotográfico. Sector de Paso Ancho, menos de 4 meses y ya tiene piel de cocodrilo. Siguiente registro fotográfico. Sector de Paso Ancho, o sea, pavimentaron solo 450 metros en ese tramo y mire, 3 irregularidades y fallas geológicas, y ya le pagaron el 100% a los contratistas, y el gobierno ha sido tan insuficiente que no ha corrido las pólizas ni han requerido a los contratistas. Eso no se puede presentar con Asocentro. Siguiente registro fotográfico. Vía La Fuente, contrato de obra de 6.000 millones de pesos que ya ejecutaron los recursos públicos, faltan de 2.5 kilómetros, más de 740 metros para pavimentar, y lo poco que ha pavimentado, mire cómo está. Eso lo pavimentaron hace 4 meses. Por eso es que yo hablo de la calidad de los materiales, de la obra, del rajón, de la estabilización del suelo. Siguiente registro fotográfico. Sector de Ave Colombiana, hace 4 meses pavimentaron ese sector y mire cómo se encuentra, ingeniero, y eso es lo que nosotros no queremos que se permita con Asocentro. Siguiente registro fotográfico. Mantenimiento de la malla vial del municipio de Zipaquirá con recursos propios que nosotros estamos empezando a pagar como zipaquireños al día de hoy. Y mire lo que se está presentando. Menos de 4 meses y ya está trozada la capa asfáltica. Y que gracias al control político que casi todos como concejales hicimos, forzamos al contratista que hiciera una pavimentada completa nuevamente. Y que en la primer lluvia, a los 2 días, se peló la capa asfáltica. Y nos dimos cuenta, mire, al costado derecho, pues, el siguiente registro fotográfico, que han implementado una capa asfáltica compactada de menos de 2 centímetros cuando la licitación pública demandaba para ese tramo vial una capa asfáltica de 9 centímetros. Eso no se puede estar permitiendo en el municipio de Zipaquirá. Yo quería mostrarle a usted ese registro fotográfico, no diciendo que va a pasar eso con Asocentro, sino que es para que no lleguen a incurrir ustedes en ese tema, porque habemos concejales que estamos